Bueno, buenos días, bienvenidas y bienvenidas a este espacio Gestados de los Centros Claxo Colombia para construir una reflexión en torno a los retos de construcción de paz en la Colombia contemporánea. Este espacio, digamos este espacio de panel, de foro, se mantendrá a lo largo del día. Distintas instituciones, distintos centros Claxo participarán de este espacio de reflexión que creo que en este contexto contemporáneo del país es un espacio necesario. Y la mesa que abrimos hoy, el panel que abrimos hoy, que estará liderado por la doctora María Eugenia Ibarra, es una invitación a un diálogo horizontal entre distintos sectores de la realidad nacional, entre la academia, la institucionalidad nacional, la institucionalidad subnacional y también la experiencia de quienes se han comprometido en la construcción de paz. ¿Para qué? Para generar esa reflexión necesaria en este momento. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes en este espacio y sin mucho más que decir, les damos las palabras a quienes son el centro de esta discusión, que son las voces que hemos mencionado. Muchas gracias. Gracias, Camilo. Quiero de nuevo agradecer a la audiencia, tanto la que está aquí presente como la que nos ve a través del canal de YouTube, al profesor Adolfo Álvarez, director del Instituto de Investigaciones e Intervenciones para la Paz de la Universidad del Valle, a Victoria Sandino, egresada del programa de Sociología de la ESAP, de la UNAM, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, ex senadora de la República, firmante de paz en los acuerdos de La Habana. También aquí a Vera Grave, integrante del Observatorio para la Paz, Paz y Cultura, fundadora de este organismo, ¿cierto? Y jefe de la delegación del gobierno en las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional. También aquí tenemos a mi derecha a Rodrigo Duque López, asesor de la Gobernación de Nariño para temas de paz territorial y que también pues nos... ¿Y qué más? Educación superior. Y educación superior. Bueno, sí, es que es cierto, asesor de paz y educación superior. Es una combinación bastante interesante, ¿no? Como en estos momentos, pues una de las preocupaciones de Colombia es también la formación, como en el caso de la Universidad del Valle y la Universidad Javeriana, que en estos momentos tenemos abierto un doctorado en estudios para la paz. Cada vez la paz se posiciona también en la academia y por eso pues también aquí estamos las personas que hacemos parte de los centros Claxo. Nosotros convocamos a este foro como centros Claxo a las personas que ustedes tienen aquí en esta mesa para que nos puedan contar desde las respectivas instituciones de las que hacen parte qué están haciendo, pero sobre todo para que desde sus particulares visiones nos cuenten cuáles son los principales retos para la construcción de la paz en Colombia. Como estos paneles tienen tan poco tiempo, les vamos a dar a cada uno de ustedes 5 minutos para que nos cuenten cuáles son, a su juicio, esos retos para la construcción de la paz en este país. Después vamos a pasar a una segunda ronda de preguntas, pero allí ya les voy a hacer preguntas individualmente. En la tercera, nuevamente, preguntas individuales y en la cuarta cerramos con apreciaciones generales en torno a lo que está aconteciendo en el país en lo que tiene que ver con la construcción de la paz. Vamos a empezar entonces con Vera. 5 minuticos, Vera. ¿Cuáles son los retos para la construcción de la paz? ¿Toca con micrófono o no? Sí, toca ¿Sí? con micrófono. Bueno, para que la transmisión quede bien. Bueno, pues muchísimas gracias por poder estar en este espacio tan importante y poder contribuir como desde la práctica y desde la reflexión a este tema. Como el tiempo es corto, yo
trate de hacer síntesis de todo lo que se me ocurrió ante esta pregunta que es, como decía Adolfo, pregunta de doctorado, ¿no? No es cualquier pregunta. Yo diría, para ir al punto de verdad, creo que de las cosas centrales en los retos de la paz hoy es cumplir los acuerdos firmados. Eso ha sido una gran dificultad en este gobierno. Aquí está Victoria, que nos contará sobre eso. Y tanto por los acuerdos mismos como por la desconfianza que genera hacia otros procesos. En el caso del proceso con el ELN, un factor de desconfianza es lo que pasó con las FARC. Y eso implica no querer repetir modelos, tener dudas, tener temores, y creo que eso es fundamental. En segundo lugar, si miramos el contexto actual, es importante mantener viva la idea de la paz negociada. Eso a veces lo damos por hecho, pero yo creo que en el actual contexto, donde vuelven a aparecer esas tendencias de que hay que buscar soluciones militares, que el diálogo no sirve para nada, que esto de la paz no sirve, yo creo que hay que mantener viva la idea de la paz negociada, y también para enfrentar esas lógicas de sometimiento, que la paz solamente es sometimiento y que la paz negociada no va. De otra parte, ya pensando en el diálogo entre la práctica de paz y desde las políticas de paz con la academia, considero que hay que actualizar, seguramente ustedes tendrán elementos, la caracterización del conflicto y los actores en función de la política de paz. Porque hoy, lo que alcanzo a percibir, hay otra vez un debate si tenemos conflicto armado o no lo tenemos, versus la idea que esto ya simplemente son economías ilícitas y actores con intereses económicos, si son actores políticos o no lo son, qué es un actor político, si actor político es tener ideología o tener poder, y creo que en eso la academia puede ayudar mucho como en los elementos de reflexión y actualización. Porque vemos también en el caso del ELN, todo lo que no es ELN lo consideran paramilitarismo. Entonces, ¿qué es paramilitarismo hoy? Se planteó en el proceso un observatorio para el tema del paramilitarismo, las prácticas paramilitares, eso quedó truncado, pero considera que ese tipo de debates no se están dando y considero que hay que darlos. Lo otro, como retos que están presentes, pero creo que se van a presentar también a futuro, es la tensión entre mesas nacionales y desarrollo territorial. Es algo que no debería entrar en disputa ni en conflicto, porque cada proceso tiene su particularidad y eso debería poderse armonizar. Y también la idea un poco de lo que llaman el mango bajito, es decir, los resultados tempranos versus las visiones de largo aliento. Tampoco tendrían por qué confrontarse, es decir, hay resultados inmediatos que se pueden dar en procesos de paz en los territorios, pero también hay que tener una visión de largo aliento. Lo otro es diferenciar diferenciar entre cuando hay una voluntad de paz por parte del actor existente o la necesidad de construir esa decisión. No se puede presuponer en un proceso que haya una voluntad de entrada. El caso del M-19 fue claro, el M-19 entró al proceso de paz con la decisión de dejar las armas, eso estaba casi planteado, pero no es en todos los procesos, y creo que eso a veces genera como la actitud de presión, que obviamente tiene que haberla, pero no suponer la voluntad de paz, sino pensar en construirla. Y lo otro es, hoy existen diferentes mesas de diálogo que funcionan de manera paralela, llamémoslo así, pero en el territorio la cosa es distinta. Ahí los grupos armados se cruzan, se enfrentan, disputan, y eso hay que abordarlo, porque ahí es donde se da el terreno. Eso en cuanto a procesos de negociación y de paz con actores armados. De otra parte, me parece central darle un lugar mayor a la paz como transformación cultural, a la cultura de paz. La cultura de paz siempre se menciona, pero realmente no se toma en serio, y creo que es fundamental. Uno, para una pedagogía más eficaz de la paz,
para desmontar esas narrativas de la que la paz es un fracaso, que la paz es imposible, que sobre todo en contextos preelectorales se agudizan, y generar comprensión hacia los procesos de paz, porque se busca siempre los resultados inmediatos y un proceso de paz en la complejidad que vivimos no es tan fácil. Y lo otro es cultura paz en una sociedad polarizada. Pues sentimos mucho el atentado contra Miguel Uribe, pero nos refleja también, es un hecho criminal absolutamente condenable y nos refleja el nivel de polarización, no solamente el hecho, sino lo que se está generando en torno a eso, los discursos violentos que hay en torno a eso, que implica toda la violencia en la política, y considero eso hace parte de no tomarse en serio cómo hacer una transformación cultural, porque la violencia se reproduce también en nuestras mentes, en nuestras actitudes, en nuestras formas de actuar. Y lo otro, por último, es la sociedad civil como un actor central. La sociedad civil tiende a moverse, tiene su propia agenda, tiene sus propios movimientos, tiene niveles de organización, tiene una cantidad de desarrollos que en Colombia son muy ricos y muy diversos. En torno a la paz tiende a pasar que empieza a girar en torno a los procesos de negociación. Y yo creo que es importante que mantenga y recupere y sostenga su lugar central por sí misma, por su propia agenda, no solamente en función de los procesos de negociación. Ahí desde la mesa de diálogos con el ELN estamos propiciando, no lo estamos haciendo nosotros, pero sí propiciando la reactivación de un movimiento por la paz, porque finalmente es la sociedad civil la que tiene una voz fundamental en la paz. Ahí dejaría. Gracias. Muchas gracias, Vera. Le vamos a dar la palabra ahora a Victoria. Victoria, creo que por acá atrás. Muy bien, gracias. Vamos a ver si esto... Sí. Justo. Y ya empezó a correr, ¿verdad? Siempre pasa. Siempre pasa. Es así. Bueno, muchísimas gracias. No, es que tengo aquí apuntes. Sí. Muchas gracias, pues para todos quienes nos están acompañando en este momento y también por la transmisión. Espero que las amigas y los amigos que me pidieron el link estén conectadas. Igualmente, agradezco a la universidad, a la UNAC, que yo soy egresada de la UNAC, no de la ESAC. Y soy orgullosamente socióloga de esta institución que me ha dado este título con honores incluso por el trabajo que hacemos y seguimos haciendo en el territorio y en la academia. El tema de la paz, yo había empezado esta semana a buscar datos y cosas y yo dije, no, eso se los dejo a los académicos mejor. Y más bien me vengo con la reflexión de lo que ha sido la experiencia en este tiempo y sobre todo en la persistencia de la construcción de la paz. Completamente de acuerdo con nuestra querida compañera Vera, en el sentido de que aquí el reto principal es la implementación de los acuerdos y particularmente del acuerdo de 2016. Y ustedes dirán, ay, pero claro, como ella es firmante, entonces es el único que le interesa. No, no es el único que me interesa. Me interesa la paz con justicia social, la paz en los territorios, la paz para el país. Colombia no se puede seguir derrumbando por el despeñadero de la guerra. Entendemos que actualmente en el mundo global, a propósito pues de este ejercicio que está haciendo la Claxo con la 10ª conferencia, se escuchan son las voces de la guerra, las voces de la violencia, las voces de conservadoras, ultraconservadoras, militaristas, guerreristas y patriarcales. Eso es lo que tenemos en esta actualidad. Y Colombia no puede seguir ese rumbo. Ese rumbo que está en Europa, que lidera Estados Unidos, que se siente en Centroamérica, ya ustedes saben con quién, y también viene en el Cono Sur, y también saben con quién. Entonces, en ese sentido, lo primero sería, yo creo que falta mucha voluntad política
de los gobernantes, de las instituciones, del Estado en su conjunto, no solamente de este gobierno a quien yo le reconozco que ha hecho un esfuerzo, no suficiente. También entiendo que aquí tenemos un gobierno que debía ser desde el primer momento de 2018, luego de la firma del acuerdo de paz, un gobierno de transición o de cambio, como le ha llamado el presidente en este momento, pero realmente no ha sido suficientemente ese gobierno de cambio. Y en tal sentido, hay que reconocer todos los retrasos que tuvimos hacia atrás y por eso hoy sigue siendo una desconfianza muy grande para cualquier proceso de negociación, no solamente de paz con grupos armados, sino también de diálogo social, porque uno de los aspectos que aquí tenemos que construir es un diálogo social real que conduzca a la sociedad a pasar esa página de la violencia, a pasar esa página del odio, de la estigmatización que nos asesina, que asesina firmantes. Imagínense más de 500, casi 500 firmantes de paz asesinados luego de la firma del acuerdo de paz. Eso es una barbaridad en cualquier país. Y por eso decimos que es fundamental poner en marcha esa reforma, por el gobierno que sea, pero realmente como se pactó, y no retórica solamente, con presupuesto, no que se quede la plata donde no tenga que quedarse, como ha sucedido o sucedió en el anterior gobierno. Y quiero decir finalmente que hay un aspecto que nosotras en particular, seguramente más adelante lo vamos a hablar, pero venimos reivindicando, es que esta paz realmente se ha seguido pactando y se sigue pactando de manera muy masculinizada, sin la participación directa de las mujeres, con escasa representación, pero aún así hace falta que más de la mitad, más del 50% de la población colombiana, que son y somos mujeres, estemos activas en la construcción de la paz, en el beneficio, en la superación de la violencia y pues en esta superación del odio, en una cultura de paz verdadera que nos permita mirarnos de frente sin asesinarnos, que nos permita vivir en medio de la diferencia y construir en medio de la diferencia y de la diversidad que es nuestro país y nuestros territorios. Muchas gracias, Victoria. Le damos la palabra al profesor Adolfo Álvarez. Primero la izquierda, después la derecha. Mi otra izquierda, se dice. Bueno. Mi otra izquierda. Mi otra izquierda. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a Claxo por esta invitación, a María Eugenia. Discúlpame, Adolfo, Dale. lo siento, vamos a presentar al otro invitado que se acaba de vincular a esta mesa. Ya te doy la palabra, Alessandro Preti, de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas al Acuerdo de Paz. Estamos dando 5 minutos para contestar la pregunta, ¿cuáles son los principales retos para la paz en Colombia? Entonces seguimos con Adolfo y después volvemos acá. Gracias, Adolfo, disculpa la interrupción. Para nada. Bueno, nuevamente buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a todas las compañeras de panel y los compañeros. A los colegas que nos acompañan acá de varias redes de trabajo y a la audiencia. Bueno, particularmente desde el Instituto de Paz, de Investigación e Intervención para la Paz de la Universidad del Valle y con algunas redes de trabajo que tenemos, particularmente una red que quiero presentarla acá, es la red Quinza, venimos planteando el enfoque de gobernanza como una perspectiva que puede ser útil tanto para la evaluación como para la perspectiva. Y en ese sentido, pues esto es una manía muy académica, pero lo quiero decir así. El gran reto uno lo podría definir como el de construir una gobernanza para la paz. Y eso, algunos elementos ya han salido en estas primeras intervenciones. El primero tiene que ver, obviamente, con liderazgo y voluntad política, particularmente desde las instancias del Estado responsables de
avanzar en la paz. Y digamos un paréntesis, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de construcción de paz? Digamos, básicamente diríamos paz negativa, es decir, superar realmente las violencias directas y específicamente, en primer lugar, la violencia relacionada con el conflicto armado o sus residuos. En segundo lugar, paz positiva, es decir, avanzar en transformaciones sociales, territoriales, y paz cultural, que tiene que ver con cómo realmente construir una nueva cultura, ¿no?, del conflicto, para el conflicto y para la solución de problemas. Entonces, ese es el horizonte. Entonces, la primera clave de una gobernanza para la paz es liderazgo público y voluntad política. Y desgraciadamente hemos tenido un ciclo que arranca del gobierno Santos, donde hubo voluntad, pero yo particularmente creo que no se hizo todo lo que se debería haber hecho desde el arranque, particularmente en términos de asegurar los territorios, ¿no?, que eran donde hizo presencia la antigua FARC, ¿no?, y asegurar realmente ahí un control legal, político, de desarrollo. Luego vino el gobierno Duque, que ya sabemos que fue el freno, y luego el gobierno actual con la promesa del cambio y con el compromiso de la paz. Y yo ahí lo digo claramente, ha habido mucha... hay discursos, está el plan de desarrollo que denuncia el desarrollo del acuerdo, y hay varios instrumentos. Se ha estado hablando de contratos plan en las regiones PD, muchas cosas, pero ha habido ambigüedad, discursos, no es posible cumplir el acuerdo, es decir, ha habido, yo diría ahí, algo de incoherencia, ¿no?, en una plena ejecución, ¿no?, del acuerdo y realmente de esa perspectiva de cumplimiento pleno. Y un elemento adicional es capacidad institucional. Capacidad institucional quiere decir capacidad de planeación, capacidad de gestión, capacidad de llevar adelante los proyectos, los planes en los territorios, ¿no? Y articulación de los niveles territoriales, ¿no? ¿Cuál es el papel de los municipios, de los departamentos? Por eso me encanta la presencia de Nariño. Yo lo tenía como ejemplo y no voy a hablar de eso. Creo que ahí se están cumpliendo las condiciones de la gobernanza para la paz, ¿no? Articulación con el gobierno territorial, un gobierno que se conecta también. Y el tercer elemento, la sociedad civil, las comunidades organizadas con capacidad también de agencia, con capacidad de incidencia, con capacidad de control social. Digamos, el gran reto es cómo, bueno, en presencia de los actores, de otros actores, es cómo conectarlos con eso. Y ahí viene la idea de los diálogos, ¿no?, de las negociaciones, pero el tema de qué tanta voluntad hay y qué tanta disposición. Y ahí el Estado requiere tener dispositivos también de disuasión. Es decir, para que estos actores se sintonicen con una idea de avanzar hacia la paz, pues tiene que haber disuasión, ¿no? Porque no estamos hablando de monjas de la caridad, sino de actores que tienen proyectos armados de control del territorio, ¿no? Digamos, el Estado tiene que tener la capacidad de ponerlos en condiciones de hablar, de negociar o de sentarse por lo menos a dialogar. Y terminaría con algo que ya se ha anunciado, que es el tema de avanzar en lo que pudiéramos llamar transformación en los territorios. El gran problema es que los tres procesos tienen temporalidades muy distintas, ¿sí? Es decir, avanzar en transformación territorial es una temporalidad de largo plazo. Puede ser de más corto plazo avanzar en paz negativa, ¿sí? Pero se requiere capacidad desde el Estado para hacerlo. Y mucho más largo plazo las transformaciones culturales, pero tienen que haber mensajes muy contundentes, y ahí el papel que tiene el liderazgo político en mostrar una nueva mirada para transformar los conflictos, para negociar, para construir acuerdos, es fundamental en la creación de cultura de paz. Simplemente menciono el ejemplo de Mocus, creo que es extraordinario cómo un agente político puede generar una transformación cultural, pero tiene que haber coherencia, ¿no? Mucha coherencia para
e impulsar estos mensajes que requerimos de una nueva cultura de paz, ¿no? Que es una nueva cultura también de resolver problemas, de enfrentar conflictos, de transformar conflictos, ¿no? Muchísimas gracias. Primero, agradecer a todos y a todas su presencia, la invitación. Y voy a tomarme un minuto simplemente para decir que en el departamento de Nariño las cosas de la movilización ciudadana tienen una historia bastante grata y desde hace mucho tiempo. Es así como, por ejemplo, ahí construimos hace más de 30 años la Constituyente por Nariño, que eran mandatos populares desde cada uno de los municipios, las veredas, los corregimientos, en torno a sus necesidades inmediatas y en torno a ese proyecto de vida que se iba construyendo de forma conjunta. También en Nariño la presupuestación participativa fue un hecho, y es un hecho grato reconocerlo, que en los gobiernos progresistas que se han constituido, se han elegido en Nariño con algunos intermedios, han apoyado toda esta visión de una movilización ciudadana en torno a la construcción del territorio y en torno a la construcción de una visión de futuro, que es una de las cosas que nos falta en el país. No una, varias visiones, pero ponernos de acuerdo desde los territorios en eso es algo muy grato. Con PNUD trabajamos mucho tiempo, por ejemplo, en esa construcción de esos planes de vida de los corregimientos, comunas, municipios de todo el departamento de Nariño, asemejando un poquito a los planes de vida de las comunidades indígenas, que son 7 en Nariño, más la comunidad afro y la comunidad campesina, que acompañan ese conjunto de construcción colectiva de un territorio que desafortunadamente, también por esas riquezas, ha sido muy golpeado por la guerra. Esos planes de vida son a 30 años, rompen con ese cortoplacismo de la planeación territorial, que es uno de los defectos también de nuestra Constitución, ¿por qué no? De tal manera que no nos permite pensar a más largo plazo y tener proyectos de vida ahí sí que se asemejen, articulen y armonicen con la constitución de la humanidad misma del ser humano en cada uno de los territorios. Por supuesto que los retos, con este corto, digamos, presentación y sus posibilidades, creo que coincidimos claramente que el principal reto es el cumplimiento de los acuerdos. Sin ese cumplimiento de los acuerdos no existe posibilidad de tener alguna garantía de participación, alguna posibilidad de creer en el Estado como garante de unos acuerdos que firma y que luego desconoce. Por eso el primer pilar del plan de desarrollo del departamento de Nariño es el cumplimiento de los acuerdos en el territorio. Tenemos 16 municipios PEDET, ¿cierto?, que coinciden ahora con los territorios más golpeados por esta nueva disposición de la guerra. Sin embargo, también coinciden algunos con las mesas de negociación que se están desarrollando en Nariño, una con Comuneros del Sur y otra con la Coordinadora Nacional Bolivariana, Ejército Bolivariano. De tal manera que ese es el principal reto, por supuesto. El segundo gran reto es la protección de los líderes y lideresas sociales del departamento. Y esto tiene que verse así porque no podemos negociar la paz. Estamos en 2 mesas, estamos. Nosotros somos acompañantes desde la Gobernación de Nariño. El gobierno tiene sus negociadores y los grupos tienen sus negociadores, pero nosotros incidimos porque conocemos el territorio, creemos que hemos participado por lo menos de esos eventos que les comenté de movilización ciudadana y tenemos las posibilidades de incidir de forma positiva en la construcción de esa paz territorial. Por lo tanto, la defensa de los líderes y lideresas sociales es uno de los retos fundamentales
ya no en la paz pensada, sino en este proceso de negociación de paz territorial que existe en Nariño. Por eso yo no hablo, profe, pero coincidimos muchísimo desde la academia. Me parece formidable que la academia y las cosas prácticas se encuentren en este escenario. Otra de las cosas... Perdón, un minuto. Bueno, y evidentemente, entonces, el cumplimiento de los acuerdos que salgan de estas negociaciones va a ser muy importante, así como también la construcción de esos proyectos transformadores del territorio. Tenemos varios retos ahí identificados con economías ilegales, que están asociadas, por supuesto, a la presencia de los grupos armados, que están asociados a toda la violencia que se desarrolla en el departamento, pero que es necesario entonces tener la gobernanza sobre las posibilidades económicas reales que esas actividades pueden brindar al territorio. Todo el oro que sale de Nariño sale ilegalmente y se legaliza en Antioquia. La producción de hoja de coca también es un escenario que contribuye a los combustibles de la guerra. Y, por supuesto, mantiene una guerra territorial bastante provista de provisiones inimaginables para esto. Sí, más adelante podemos, claro que sí. El tiempo es cortísimo. Sí. Vamos a darle ahora la palabra a Alessandro. Sí, perfecto. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Un placer compartir con personas tan comprometidas con la construcción de paz. Yo soy de la Misión de Naciones Unidas. Llevamos 8 años en el país desde la firma del acuerdo final de paz. Inicialmente apoyando la dejación de armas y ahora verificando algunos aspectos del acuerdo, en particular el tema de garantía de seguridad, la reincorporación, el tema de las sanciones y el tema de reforma rural y capítulo étnico. Tenemos entonces esta visión vinculada a la implementación del acuerdo de paz, pero también yo estuve 10 años antes con el PNUD, trabajando en construcción de paz desde los territorios, entonces me gustaría también dar algunas opiniones con respecto a mi experiencia en este periodo. 3 retos, la pregunta era retos, después tomamos otros temas. Primer reto, seguramente comparto con lo que dijeron los colegas. Primero, el tema de la seguridad, ¿no? Nosotros en nuestros informes que presentamos al Consejo de Seguridad seguimos diciendo que el principal obstáculo para la implementación del acuerdo ha sido el problema de la violencia que sigue en los territorios, ¿no? El Estado que no ha ocupado integralmente el territorio con un enfoque de seguridad humana, sino que los grupos armados mantienen el control y esto se refleja en dificultades de la misma implementación, ¿no? Es imposible implementar el acuerdo en un contexto de violencia directa que sigue, ¿no?, en los territorios. Entonces, y la presencia de economías ilícitas, también a nivel de experiencia internacional, en Afganistán, por ejemplo, es muy difícil cuando siguen las economías ilícitas presentes en el territorio garantizar una paz sostenible, una reincorporación sostenible. También está el tema de reclutamiento que sigue, de los incentivos, que en muchos casos son mayores a lo que puede ofrecer el Estado. Punto número 1. Entonces, el tema de la seguridad, pero sobre todo en la necesidad de un enfoque de seguridad humana, ¿no?, en términos no solo de presencia de la fuerza pública, sino que del Estado en el territorio. Punto número 2, un poquito la dificultad de la implementación de lo que era el sueño, la utopía de este acuerdo, era la paz territorial. Pero la paz territorial, aquí tenemos el caso de Nariño, podemos citar Catatumbo, Cauca y otros, no siempre ha llegado a los territorios. Hoy quiero decir que tampoco hay que ser demasiado pesimista, hay que ver que el acuerdo en realidad algunos aspectos muy positivos los tiene, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que aquí tenemos una firmante, 12.000 firmantes que siguen comprometidos con el acuerdo de paz, que se han desarmado de manera seria, nosotros lo hemos verificado, es un compromiso cumplido y es un avance significativo porque hay reducción de la violencia de todos modos. Estas armas ya no se usan y hay otros también el tema de la justicia transicional, podríamos mencionar ahora el énfasis que pone el actual gobierno en la reforma agraria. Entonces quería ver también no solo retos, pero la pregunta es sobre retos, entonces puedo parecer un poco pesimista, pero quiero mantener un poco de optimismo de la voluntad. En ese sentido, el segundo reto, nosotros vemos que la implementación de la paz territorial era una gran expectativa, había grandes promesas, pero no siempre ha llegado a los territorios, y en algunos territorios efectivamente hay hasta más violencia. En ese sentido, la importancia, no sé de qué depende, porque también
es el Estado que es muy centralista, ¿no? La dificultad de implementar es evidente, ¿no? Hay muchas promesas también, los PATR, los PDT, los proyectos de transformación, pero de la parte de ejecución está muy lejos de verse. Se ve mucha formulación, mucha articulación, mucho consenso, tal vez alrededor de necesidades, por ejemplo, el Pacto de Catatumbo, pero después cuando se trata de ejecutar, probablemente depende también del Estado centralista, de la falta de institucionalidad, de varios aspectos. El ordenamiento territorial probablemente debería revisarse en términos más de fortalecer las regiones, pero esta es otra dimensión, que es un poco de largo discutirlo. El tercer aspecto también que sigue siendo un reto es la paz incluyente. Nosotros como Naciones Unidas decimos, ¿no?, que la participación es esencial, pero la participación del conjunto de la sociedad en la construcción de paz. Y no solo en la fase de negociación. Yo estuve con el PNUD en apoyar los foros, en apoyar a las víctimas que iban a la mesa de negociación, pero en la fase de implementación la participación tiene que seguir. Tiene que mantenerse de alguna manera. No solo la participación, obviamente, principalmente de los sectores más vulnerables, ¿no?, los sectores más excluidos, pero también de todos los sectores económicos, sociales y políticos. Lo que ha faltado un poco de pedagogía, un poco de mayor inclusión, lo que el acuerdo tenía previsto, un pacto nacional político para superar la violencia. Ahí en el acuerdo hay muchas cosas que podrían resolver de manera estructural ciertos temas, que no se han implementado. Y esta necesidad, por ejemplo, que hay un acuerdo más amplio alrededor de la paz y no siempre solo polarización, es una necesidad evidente que tiene el país y que también nosotros, ahora en el marco de la violencia política que se ha visto en estos días, el llamado a un pacto político nuevamente de la Defensoría, nosotros lo apoyamos, pensamos que la paz tiene que ser incluyente en el sentido de empoderar a los sectores excluidos. Última cosa, escuchar más a las mujeres. Es decir, en todos los procesos de paz, donde hay mujeres más involucradas, hay mayor sostenibilidad. Y Victoria una vez dijo, no dejé las armas para tomar una escoba. Es decir, el género es un tema serio, es un tema de empoderamiento y de cambio de relaciones de poder, y de ahí también tenemos un reto. Gracias. Muchas gracias, Alessandro. Entonces vamos a la segunda parte de este panel y ahora tenemos preguntas específicas para cada uno de ustedes. Vamos a empezar con Victoria. Victoria, ¿cuál es el balance de las mujeres ¿cuál es el balance de las mujeres firmantes de paz sobre la implementación del proceso de paz? Bueno, a mí me gustó mucho esta pregunta porque justamente hace 15 días terminamos un encuentro, taller con mujeres firmantes de muchas regiones del país. 50 compañeras llegaron a la Mesa Cundinamarca, a una zona rural de la Mesa, y ahí pudimos discutir, dialogar, abrazarnos, compartir durante 3 días. Muy poco el tiempo, pero fue suficiente para que pudiéramos recordar de dónde venimos, quiénes somos, qué estamos haciendo y qué se vive. Y vuelve y juega. Los retos para las mujeres en los territorios está ligado a la violencia fundamentalmente, a las violencias, porque no es solamente una violencia. Y entonces encontramos que la primera es la violencia intrafamiliar. Es decir, una mujer, y no estoy haciendo apología, quiero señalar esto, a la guerra y a que tuvimos armas, ni mucho menos, pero una mujer que tuvo armas, que se pudo defender, hoy en día, y repito, no estoy diciendo que entonces tengamos que tener armas o que la sociedad tenga que tener las armas para defenderse, pero hoy en día están totalmente desprotegidas porque la primera violencia es intrafamiliar, comunitaria, por parte de la familia, por parte de la pareja, incluso de los hijos. Y pongo ejemplos. A este encuentro llegó una compañera el viernes y hacía 4 días su pareja la había apuñaleado en un brazo. Porque este tipo llegó borracho, ella había decidido no seguir con él, tenía una relación de 6 años y llegó borracho y empezó a tirarle puñaladas. Puso la denuncia, ese es el otro elemento. Las rutas no funcionan, ninguna rutas.
ni las institucionales, ni las comunitarias, porque una comunidad ante un hecho de esto, ¿cómo reacciona? ¿O qué puede hacer? Entonces, si no funciona la institucional, con la policía, con la fiscalía, con los otros entes, pues obviamente la mujer sigue desprotegida. La otra situación de violencia es la misma violencia política. En un principio de todo este proceso de la implementación, yo le llamé los primeros 2 años, observé un fenómeno en las compañeras, en las mujeres, y era que las mujeres en particular estaban viviendo un proceso de reclandestinización. Y ese proceso, se escucha mejor, ¿verdad? Ese proceso de reclandestinización significaba que las mujeres ocultaban, negaban haber sido firmante de paz. Y se quedaban entonces ahí en el entorno privado de la familia, de la comunidad, sin participar en nada, casi que ni sin afiliarse a las juntas de acción comunal, porque eso las estigmatizaba, eso las intimidaba, incluso porque empezaron los grupos estos armados a llegar a los territorios y empezaron también a perseguir a las mujeres. Si las mujeres tenían, por ejemplo, muchas de las compañeras nuestras fueron enfermeras, entonces eran buscadas por estos grupos para que pudieran seguir cumpliendo esta labor de enfermería, no a la comunidad, sino al grupo. Y también, repito, muchas de nosotras que hemos decidido estar en el activismo político y social, pues hay profunda estigmatización. Ustedes dirán, hay casi 500 asesinados y solamente unas 10 mujeres. Sí, pero eso no significa que no vivamos la violencia. Entonces, muchas de nosotras, yo me considero una lideresa política, social, feminista, constructora de paz. Y preguntarán, ¿y tú vas a participar en temas electorales? No. Y no lo voy a hacer por temas de estigmatización, por temas de violencia, porque quiero tener salud espiritual, salud mental. Y resulta que pensaba que eso lo vivía yo en el círculo y en el ámbito nacional. Pues no, lo viven las compañeras en los territorios, lo viven simplemente por participar, por ser lideresa de una junta de acción comunal. Ahí la estigmatizan, ahí la amenazan, ahí la señalan, ahí la condenan. O si las que participaron, por ejemplo, en el tema de la campaña electoral territorial en el pasado periodo, y fueron igualmente estigmatizadas por las redes, verbalmente, en todos los escenarios. Entonces, ese es realmente uno de los principales retos. Pero yo quería, deme medio minuto, para señalar que aún así, lo que pude observar y pudimos comprobar es que hay una fuerza impresionante en estas mujeres, en mis compañeras, para construir la paz. Hay una resistencia profunda en que, bueno, nosotras estuvimos en la guerra, fuimos mujeres, en términos, no me gustan, me parecen machistas, muy valientes, berracas, pues hoy aquí estamos resistiendo en y esa resistencia no es pasiva, es en los proyectos productivos, en la comunidad, en la pedagogía. Y hay un aspecto muy bonito, y cierro con ello, que las mujeres señalaban ahí en este encuentro, en que las mujeres firmantes de paz se han constituido y se quieren convertir en puentes pedagógicos y políticos para compartir la experiencia de lo que ha sido la firma del acuerdo, la construcción de este proceso a lo largo de estos ya casi 10 años y la disposición de seguir apostando por transformar la sociedad y lograr una paz estable y duradera. Muchas gracias, Victoria. Démosle la palabra a Adolfo. Adolfo, ¿cómo puede la academia servir de laboratorio en la construcción de la paz en este país? Bueno, lo hemos hablado mucho con muchos colegas. Nuestro lugar es complicado, porque por un lado se trata de comprometerse y de sumar en estos procesos, ¿no? Concretamente en la reincorporación, en los procesos de transformación en el territorio, en la cultura de paz, ¿no?
en los temas de cómo fortalecer capacidades institucionales de las organizaciones sociales, civiles, políticas también. Pero tenemos también un reto de mantener una mirada crítica, ¿no? De no tragar entero, de no repetir, entre comillas, verdades políticas, sino ser capaces de mirar críticamente lo que está pasando. Y a mí me gusta mucho el panel por eso, por esa posibilidad de comenzar a hablar de cosas, ¿no? Con actores muy concretos, muy comprometidos, y aquí no estamos evaluando a cada actor en particular, sino es a procesos, ¿no? A, digamos, actores individuales, digo. Entonces el papel de la academia es doble, es ser capaz de comprometerse, de estar en los procesos. Nosotros hemos definido mucho la perspectiva de fortalecer capacidades para la paz, ¿no? Capacidades en los territorios, de las organizaciones sociales, de los gobiernos locales. Y eso implica incluso mucha capacidad de diálogo, ¿no? Cómo fortalecer las habilidades para el diálogo social a propósito de eso, porque parte de lo que encontramos es qué dificultad hay para escucharnos, para dialogar, para construir acuerdos y también para resolver problemas. A veces un problema lo volvemos un conflicto, entonces ahí tenemos un reto muy grande. Pero igual tenemos que comenzar a hacer balances. Vamos a cumplir 10 años del acuerdo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es decir, ¿cómo podemos nutrir una mirada, los aprendizajes? Porque parte de lo que vemos es que no parece ser que tomáramos en cuenta los aprendizajes. Colombia es un laboratorio de paz, ¿sí? Desde afuera nos miran como un laboratorio. ¿Qué tanto nosotros queremos eso, ¿no? ¿Qué hemos aprendido de las distintas negociaciones? Y cómo eso lo incorporamos realmente a las nuevas negociaciones. Es decir, tenemos un reto de realmente de construir conocimiento, ¿sí? Conocimiento para la paz, ¿no? Y que muchas veces es un conocimiento también crítico porque tiene que ver con esculcar en lo profundo, digamos, las dinámicas, los procesos. Yo particularmente creo, y lo digo aquí, que tenemos un reto de digamos, transformar las miradas y los discursos estructuralistas que han dominado también este campo, ¿sí? Es decir, prácticamente, y lo pongo aquí, no sé si para la discusión, yo creo que, y lo hemos discutido en la universidad ha sido afectada por el conflicto, ha sido escenario del conflicto, pero es reproductora del conflicto en ciertas lógicas, en ciertas miradas. ¿Cómo hacemos para desenredar ese ovillo? Entonces tenemos que ser muy, muy críticos de prácticas, pero también de las formas de ver, de revisar, de las narrativas, ¿no? Entonces, una doble tarea, seguirnos comprometiendo con una agenda muy concreta en la construcción de paz, pero igualmente con una agenda de investigación y de producción de conocimiento sobre este campo. Muchas gracias, Adolfo. Adolfo, dado que hablaste acerca de los aprendizajes que tenemos que seguir revisando, que tenemos que seguir trabajando en ellos, voy a darle la palabra a Alessandro, porque la pregunta para Alessandro es ¿qué aprendizajes deja el proceso de paz en Colombia para la resolución de otros conflictos internos en el mundo? Sí, efectivamente, cuando el secretario general de Naciones Unidas llegó a Colombia, él ha llegado varias veces, también cuando era jefe de ACNUR, tiene un cariño hacia Colombia y le da particular importancia al proceso de paz, el acuerdo final de paz. Estuvo por un aniversario del acuerdo. Él dijo que Colombia es una luz de esperanza para el mundo. Efectivamente, si uno mira los conflictos internacionales que hay y el hecho de que, por lo menos en el caso del conflicto con FARC, se ha solucionado a través del diálogo, es un modelo que hay que considerar. Hay algunas lecciones aprendidas, seguramente. Yo diría, una primera, que los acuerdos hay que cumplirlos, ¿no? El término del cumplimiento y de la verificación del cumplimiento es un aspecto importante, porque a veces cambia el gobierno y se cambian las prioridades, y creo que ahí el tema que también, en un periodo difícil donde
no era una prioridad. Creo que la presencia de la comunidad internacional y estar pendiente, el Consejo de Seguridad, ha sido importante para no abandonar la centralidad del acuerdo. El segundo es que la paz no puede ser solo desarme, ¿no? A veces hay demasiada atención solo al tema de las negociaciones con grupos armados, al tema de la dejación de armas, pero la visión de paz de Naciones Unidas y también del mismo acuerdo de paz es más integral. Entonces, este tema de la integralidad del acuerdo es muy importante, y incluir las dimensiones económicas, sociales, tal vez darle hasta mucha importancia a los temas ambientales también, ¿no? Que tal vez en el acuerdo se podía decir más. Yo creo que en la futura negociación este tema tiene que ser central, porque se vincula mucho el tema climático, el tema ambiental con los temas de la conflictividad. Entonces, el tercer elemento que está muy vinculado, y creo que lo mencionaba mi colega aquí de Nariño, es que está muy vinculado a esta visión de integralidad de la paz, ¿no? Que yo pienso que no es solo el tema de superar la violencia directa, sino que las otras dos dimensiones de la violencia son importantísimas, la violencia estructural y la violencia cultural. Uno utiliza a Galtung como maestro investigador de paz, pero es muy sencillo de entender. El problema es implementarlo, pero el problema es más las raíces históricas de la conflictividad, no solo la dejación de armas, ¿no? No es solo un tema de desmovilización, es un tema de enfrentar las raíces históricas. Por ejemplo, el tema de la reforma rural es central, y creo que es un tema que hay que darle mucha relevancia, porque con esta concentración de la tierra y enorme desigualdad que hay, salió ahora un informe del PNUD, sí, que decía que Colombia es el tercer país más desigual del mundo. Y en materia de concentración de la tierra era aún peor, tal vez probablemente uno de los primeros. En ese sentido, el tema de la violencia estructural, pero también la violencia cultural, ¿no? Miramos cuánto violencia en el lenguaje que hay todavía, en la cultura, la estigmatización. Entonces, este tema tal vez no se le ha dado la necesaria importancia. Creo que la Comisión de la Verdad ha hecho muchas recomendaciones en el sentido de desarmar los corazones, de trabajar la pedagogía, de trabajar con las juventudes. Y esto es un tema también de lecciones aprendidas, sobre el cual a veces nosotros como comunidad internacional damos mucha importancia. Nos gusta estar en las fotos con los grupos armados que firman un acuerdo, pero hay mucho más allá de la firma de un acuerdo. Es la construcción de paz, sobre todo desde los territorios con las poblaciones más excluidas. Por ejemplo, víctimas, y concluyo, es una lección aprendida importante. Tú recordarás cómo ha sido importante en el marco de la negociación las visitas de las víctimas y este concepto de centralidad de las víctimas. Yo estuve en Guatemala antes, hace 20, 30 años, cuando se firmó el otro acuerdo. Estaba la misión ahí. Ahí las víctimas no había un reconocimiento tan explícito. En estos 20 años ha mejorado muchísimo el enfoque de derecho en relación. Por ejemplo, los conceptos de derecho a la verdad, la justicia, la reparación, la no repetición eran muy incipientes. Ahí hubo una ley de reconciliación que prácticamente fue una amnistía. Allá no se puede. En el proceso de paz no se puede no considerar a las víctimas. Ahora, uno puede analizar cuánto realmente este tema de la centralidad de las víctimas es una retórica o es una realidad. Pero aquí hay elementos, y hay la ley de víctimas, la institución de tierra, que permiten, digamos, reconocer a las víctimas como sujetos políticos. Gracias, Alessandro. Entonces, ligada a la pregunta para Alessandro, Vera, cuéntanos alguna de las experiencias que tú rescates del ejercicio de paz total de este gobierno, que aprendió del anterior proceso, cómo se están haciendo cosas en que dan cuenta de lo que no funcionó en el anterior proceso de paz, o de qué modo hay nuevos aprendizajes, no solamente del proceso con las FARC, sino de otros que se hayan hecho en el país, incluyendo en el que tú misma participaste como integrante del M19. Pues lo que nos convoca es la transición, ¿no? Colombia tiene una larga transición de la guerra a la paz y hay, por supuesto, hay una larga experiencia de paz. Y considero que de las cosas importantes de este gobierno es haber rescatado de alguna manera esa historia, porque entiendo la importancia del acuerdo del 2016, pero a veces
en los escenarios en los que se participa se tiende a ver como que ahí empezó la paz y realmente hay toda una historia de paz, no solamente la de los años 90, de la cual fuimos parte y que contribuyó a una nueva constitución, sino incluso antes, la experiencia de la UP, la experiencia que tuvimos frustrada en el 84, es decir, y el haber rescatado de alguna manera esa historia es importante, tanto para participar en estos procesos como también lecciones aprendidas. Y lo otro es, a partir de, todas esas fueron paces parciales. O sea, y entonces el haberse arriesgado, este gobierno es decir, no vamos a hacer la paz total, como superemos de una vez por todas las violencias, pasemos la página de la historia de las violencias y tratemos de resolver esto de una vez por todas, pues ese creo que fue el gran reto y sigue siéndolo, pero por supuesto tiene sus complejidades porque son muchos actores, son complejidades regionales, está el tema económico que a veces no lo vemos con suficiente nitidez. Y es decir, no es tan fácil decirlo, pero esa apuesta yo creo que es importante como apuesta. La cosa es cómo realizarla y eso han sido los esfuerzos de generar mesas, de buscar desarrollos territoriales, de plantear diferentes rutas sociojurídicas, negociación, etcétera. Creo que eso es importante como experiencia y haber puesto la paz como un tema central de la agenda. Porque a veces la paz se nos pierde, ¿no? Es como en la bolsa, entonces pierde valor, entonces la paz, es horrible hablar de paz, no se puede hablar de paz. Hubo épocas en que hablar de paz era ser subversivo o ser paraco, o sea, esto, y creo que el haber rescatado la paz como un tema de debate central, incluso como un elemento de disputa política, yo creo que eso es fundamental. En el caso del proceso que me concierne, pues rescato no haber partido de cero tampoco, es haber recogido la agenda que hubo en el gobierno de Santos, en términos de la participación, cese al fuego, los temas que estaban presentes y haberle dado una participación un cuerpo. Porque una cosa es hablar de participación y otra es de verdad hacerle todo este trabajo que se hizo de diseño, de participación, de organizaciones, de plataformas. Creo que eso es muy importante. Otro elemento que considero para mí valioso es la delegación. En el caso del ELN es mitad mujeres, mitad hombres. Y eso es un avance. Yo creo que eso no quiere decir que el tema de género ocupe toda la importancia que debe tener en la agenda y que no haya patriarcalismo o prácticas patriarcales. Eso, por supuesto, es todo un tema cultural por superar, pero creo que hay avances en ese sentido. Y ya desde la experiencia personal, pues yo rescato el haber podido estar primero en la paz, negociación de paz, cuando desde siendo guerrillera o siendo parte de una guerrilla y hoy verlo desde la perspectiva del gobierno, yo creo que es una experiencia muy enriquecedora que permite ver, que a mí me permite tener de pronto una comprensión distinta, no quiere decir de justificación de lo que pasa al lado, pero sí de comprensión. Porque cuando uno ha estado en la guerra, uno sabe lo que importa la paz y lo que significa el paso a la paz. En el caso del M-19 fue relativamente fácil, pero en el caso del ELN uno comprende los temores, los miedos, bueno, todos los anclajes que hay en la guerra y en estas prácticas. Entonces rescato como esa posibilidad de traer esta experiencia, que no significa justificar las prácticas, es clarísimo eso, lo que ha pasado en el Catatumbo, pero sí comprender los temores y las desconfianzas y tratar de meterse de alguna manera en la piel del otro. Y un gran, porque esto también entramos como seres humanos, ¿no? Un gran ejercicio de paciencia y resistencia. En la vida yo había hecho un ejercicio de resistencia y paciencia como el que había hecho en esta mesa, en todos los sentidos, porque es de verdad no el control de las emociones, sino entender que esto es difícil y que es muy fácil desde afuera criticar todos estos helenólogos que hay, que todas se las saben mejor y viven diciendo lo que no hacemos y lo que debemos hacer y que no tienen metodología y que no saben. Eso es muy fácil desde afuera decir lo que deberían hacer y cómo hay que actuar, y que usted es muy blanda y que usted es muy duro y que usted no entiende y usted tal. Pero cuando uno está sentado en la mesa y está enfrentado al reto y
y sobre todo quiere sacar un acuerdo, porque la experiencia es cuando llegué a la mesa yo veía una mano de juicios mutuos, de enjuiciamientos mutuos, yo decía, pero si aquí llegamos a hacer acuerdos, no a ver quién que tiene la mayor razón, y considero que eso ha sido una experiencia muy rica, como poner a prueba también las propias convicciones de paz, o sea, la cultura de paz que uno trae y entender que definitivamente, si queremos diálogo, tenemos que saber dialogar, tenemos que saber escuchar y tenemos que poner en práctica la paciencia y la resistencia en esto, porque eso, en el caso de la mesa de diálogo con el ELN, sobre todo la etapa que me tocó a mí, no me tocó la parte gloriosa del Acuerdo de México, ha sido bastante difícil y ha sido como decir, bueno, vamos a ver qué sacamos, a ver qué acuerdos sacamos, porque de eso se trata. Aquí no se trata del protagonismo y de tener la razón siempre y juzgar al otro, sino aquí se trata de salvar y en este caso, hoy, de salvar ese proceso, a pesar de todo, a pesar de todas las voces en contra. Entonces rescato como la gran oportunidad de aprendizaje personal también en ese sentido y aprendizaje de paz. Gracias, Vera. Ahora démosle la palabra a Rodrigo Duque. Rodrigo, ¿cómo hacer de la paz una experiencia territorial? Para que continúes con lo que se te quedó Gracias. del anterior. Muy amable. Respuesta. Sí, digamos que una de las principales condiciones es tener la voluntad. Sin esa voluntad no existe nada. Si el mandatario no ve la paz como algo que debe ser un bien común por el cual poner a todo su equipo territorialmente alrededor de la construcción de una paz territorial, no existiría nada. Entonces, esa voluntad quiero rescatarla en este momento y quiero decir que existe en el departamento de Nariño, además con un ser humano especial como es el gobernador, Luis Alfonso Escobar, que avanza en estas construcciones y ha puesto a todo su equipo en torno a la construcción de la paz territorial. Y quiero decir, no solo pone al equipo en torno a la construcción, también hace concurrencia con inversiones financieras y técnicas en esas construcciones, pero también políticas, porque alrededor de los escenarios de construcción de paz convoca a los alcaldes y alcaldesas de los diferentes municipios involucrados en la incidencia, o bien sea de Comuneros del Sur, o bien sea de la coordinadora, a trabajar en torno a la construcción colectiva de paz. La construcción colectiva con eso, con concurrencia también, desde aquellas cosas que los municipios muy poco, casi todos municipios de categoría 6 pueden concurrir financiera o técnicamente en estos proyectos ya transformadores del territorio, pero también en estas posibilidades de acoger a los grupos armados en esas zonas de ubicación temporal que ahora se están dando en el departamento de Nariño, pero también en esas posibilidades de construir una democracia mucho más potente y clara en cada uno de los territorios. Eso es lo principal, creo. Y lo otro es tener la posibilidad de dialogar con un gobierno nacional que ha puesto también a todo su andamiaje en torno a la construcción de la paz en el departamento de Nariño. Y quiero decir que no ha sido fácil, ha sido difícil esa articulación desde el gobierno nacional, gobierno departamental y gobiernos municipales. Y se ha dado una experiencia grandiosa en ese sentido en el departamento de Nariño y con todas las dificultades que tenemos financieras de la misma nación y del mismo departamento de los municipios, pero también con algunos funcionarios que no han entendido desde el nivel nacional también qué es esto de construcción de paz territorial. Hemos sido capaces de hacer esa articulación del Estado en esos tres niveles y ahora intentamos mejorar la participación de la ciudadanía, de las comunidades, de las autoridades étnicas, que por otro lado en Nariño, ya les decía yo, tienen asiento 7 pueblos indígenas, pueblo afro y el campesino. Entonces, esa es una forma clarísima de hacer paz territorial, con esas convicciones, con esas claridades
y con esas deliberadas acciones por construir un territorio en paz en el departamento de Nariño. Vale aclarar que existe todavía un conflicto muy grave en el sector de la cordillera, límites con el Cauca, y hay una presión grande de esos grupos por ocupar los territorios que comuneros van dejando o que la coordinadora seguramente más adelante va a dejar. Entonces, esa es una condición clarísima para la paz territorial. Muchas gracias. Bueno, vamos entonces a al tercer panel, al tercer ronda. Vamos a empezar con Alessandro. ¿Qué cambios debe hacer la comunidad internacional para apoyar la construcción de la paz en Colombia, sobre todo ante el convulso panorama que tenemos hoy de cara a las elecciones del próximo año? Las Naciones Unidas están haciendo un debate interno también porque el efecto Trump está afectando también a la comunidad internacional en términos de recursos y el secretario general ha lanzado una iniciativa que se llama UN 80 en el marco del aniversario, aniversario 80 de Naciones Unidas para ver cómo mejorar la eficacia y también el impacto. Ustedes miran que Naciones Unidas está perdiendo terreno en muchos conflictos. No estamos presentes en lo de Ucrania, no estamos presentes en lo de Gaza. Hay poderosos que piensan ser los mediadores, negociadores, pero defienden sus intereses económicos. Entonces, nosotros pensamos que el multilateralismo todavía es fundamental para la resolución de los conflictos y es importante también para Colombia lo que ha sido el acompañamiento político, técnico y financiero de la comunidad internacional. Sobre todo político, lo que decía antes, ¿no? De defender los esfuerzos, no solo el acuerdo de paz, justamente me recuerda Vera, sino que en general todos los procesos de paz necesarios y la solución negociada de los conflictos. En ese sentido, en relación a los cambios, también hay que ser un poco más humilde como comunidad internacional, ¿no? A veces un poco de arrogancia en términos de imponer modelos. Hay que escuchar más, ¿no? Hay que bajar un poco del pedestal y escuchar los territorios, escuchar las comunidades. Hay muchas experiencias históricas que hay que fortalecer, empoderar. Y no defender, digamos, el rol nuestro, sino que defender más el protagonismo de las comunidades y de los territorios. Y esta es un poco una autocrítica. Por el otro lado, hay un principio básico de la cooperación internacional, de varios cumbres que han habido sobre la cooperación, sobre la eficacia, la ayuda de la cooperación, y hay un llamado hacia la armonización y la alineación. Son palabras que pueden ser un poco de tecnócratas, pero en realidad, en práctica, ¿qué significa? Armonización significa que no pidamos solo al gobierno de articularse, hagámoslo nosotros también como comunidad internacional. ¿Cuántos chalecos invaden el territorio sin coordinación? ¿No? Yo recuerdo Nariño, la experiencia de Nariño es muy interesante porque Raúl Delgado, que era gobernador, siempre nos ha dicho, bueno, pero no vengan a hacer proyectos que ustedes quieren hacer, vengan a escuchar lo que quiere el territorio, el plan de desarrollo, alineación con el plan de desarrollo. Y alineación no es solo con el gobierno, yo digo, porque si no, el gobierno de turno, entonces es cómodo darle la razón. Nosotros no venimos para implementar los programas de gobierno solamente. Obviamente hay gobiernos más sensibles a los temas de la paz y otros menos, pero el tema de la alineación es con la sociedad en su conjunto, ¿no? Es con el Estado y con los gobiernos locales también, es escuchar, como les decía. Entonces, humildad, armonización, alineación, también un exceso de énfasis en los proyectos de corto plazo, ¿no? Este tema de imponer esta visión de cortoplacista, de que se resuelve las cosas a través de proyectitos, en realidad es porque la comunidad a veces nos vamos después de 2 o 3 años, acumulamos experiencia, pero es más como la industria extractiva. Sacamos información y lección aprendida, pero no devolvemos, no hay devolución a las comunidades. Entonces, el acompañamiento tiene que ser necesariamente de largo plazo, más hacia visiones, más hacia programas o estrategias, y también poner más énfasis en la incidencia en políticas públicas.
Como decía también el secretario general en el llamado que hace para UN 80, reflexionemos si son más importantes hacer informes de calidad o contribuir a los cambios en las condiciones de vida de la población. Yo creo que es más importante lo segundo, pero para hacer lo segundo tenemos que apoyar políticas públicas e intervenir en temas más estructurales y no solo en visiones de corto plazo. Gracias, Alessandro. Vamos entonces con Victoria. Victoria, desde tu experiencia, ¿la sociedad colombiana puede mantener la esperanza de vivir en paz? Estábamos hablando ahorita y dijo el profe que eso era una pregunta de doctorado. Yo creo que no es una pregunta para mí de doctorado, pero sí es una pregunta de mucha especulación y también convocatoria a la reflexión de todo, del conjunto de la sociedad. No podría yo responderlo de manera individual, sin embargo, me arriesgo a ser abusiva en plantear lo que yo creo más bien. Es lo que yo creo, lo que yo quiero, lo que yo siento. Y lo que yo siento es que definitivamente la sociedad colombiana tiene que tener la esperanza en la construcción de la paz. Obvio, aquí se necesita muchísimas cosas, y se necesita, pero sobre todo dos fundamentalmente. Una, la transformación de la mentalidad de la guerra por una cultura de paz. Y yo insisto, la cultura de paz no significa que entonces todos somos hermanos y hermanas y digo yo, hagamos el amor y todo lo demás, ¿no? No, lo que implica la cultura de paz es que podamos dialogar, es que podamos coexistir en medio de la diferencia, que podamos pensar diferente y que no se nos estigmatice o asesine por hacerlo. Moderar el lenguaje definitivamente. Yo lamento profundamente los hechos que han ocurrido esta semana, que están profundizándose la semana anterior, pero sobre todo los hechos en general que han ocurrido a lo largo y ancho del territorio nacional, incluso desde la firma del acuerdo de paz, cuando se suponía que teníamos que pasar la página. Entonces, hoy es un campanazo, un llamado. Mire, aquí nos tenemos que poner de acuerdo de alguna manera y tenemos que hablar el lenguaje del entendimiento. Y dos, no basta con eso. Es necesario producir cambios estructurales en el conjunto de la sociedad, especialmente de carácter económico, político y social, y ambiental y cultural. Ustedes dirán, ¿está hablando de la revolución? Pues sí, una revolución distinta, ¿no? No con las armas. Pero lo que decía lo que decía Alessandro, de que somos el tercer país más desigual, pues jamás vamos a alcanzar una paz justa y verdadera. No vamos a alcanzar esas transformaciones que anhelamos. Hay que producir los cambios primero para poder apostar por la paz. Pero quiero y trabajaré porque lo logremos, porque lo construyamos entre todos y todas, esta paz incluyente, esta paz desde los territorios, pero también en nivel nacional, una paz con justicia social. Gracias, Victoria. Vamos a darle la palabra a Rodrigo y nos devolvemos luego para acá. Rodrigo, tú que estás allá en ese territorio de frontera, en Nariño, un departamento del que yo procedo, y pues nos encantaría que nos cuentes cómo los entes territoriales, en el caso particular Nariño, si se puede definitivamente convertir en un escenario de construcción de paz. Está avanzando hacia allá, pero podemos verlo en el futuro inmediato como un sitio ejemplo de la construcción de la paz en Colombia. Es difícil, pende de hilos tan delgados esto, ¿sí? Pende de muchos hilos delgados que yo no me atrevería a hacer una afirmación rotunda como pide la pregunta. Sin embargo, estamos haciendo todo el esfuerzo. Creo que debemos ser coherentes. Todo lo que les he dicho nos lleva simplemente a decir, la primera vez que hablamos con Armando Novoa, el jefe negociador de la coordinadora en Pasto, le hacía un recuento parecido al que hice al principio. Y le decía, Armando,
Si todo esto se hubiera cumplido, si hubieran oído la mitad de lo que la gente en la constituyente por Nariño dijo, o en los planes de vida, o en cuántas cosas nos habríamos ahorrado, cuánto. Pero necesita de gobiernos claramente populares, necesita de gobiernos demócratas, y eso no ha sucedido en forma continua en Nariño. Afortunadamente sí hemos tenido una progresión de gobiernos elegidos democráticamente alternativos, claro que sí, con algunas cosas que ya les había mencionado. Pero por supuesto, esa coherencia implica en el ejercicio actual oír a las comunidades, ¿cierto? Y no solamente oírlas, sino servir de ese enlace con el ente nacional. Allá hay una protesta y hemos tenido muchísimas en este gobierno, claro que sí, y todas las hemos atendido con el diálogo y acercando al gobierno nacional, a quien sea del gobierno, ministerios, oficinas descentralizadas, etcétera, a la construcción de una agenda que evidentemente después tiene seguimiento. No la dejamos olvidada, y nosotros como gobernación también somos parte de ese monitoreo, de ese seguimiento que se les hace. E incluso adquirimos compromisos, por supuesto, también como ente territorial. No debemos pensar que, primero, somos capaces solos. No somos capaces solos, ni técnica ni financieramente. Pero segundo, que el Estado también solo en el territorio, no. Conocemos el territorio, sabemos con quién estamos hablando y podemos dialogar y llegar a acuerdos que luego vamos a buscar el máximo cumplimiento. Gracias. Verán, ¿cómo ponemos en la agenda política de 2026 el compromiso con la búsqueda de la paz? Bueno, yo creo que a pesar de todo siempre volvemos sobre la paz. Tarde o temprano el país siempre vuelve sobre la paz. Hay épocas en que todo se parece desdibujar, pero finalmente siempre volvemos porque siempre hay una sociedad que sigue empujando hacia la paz. Empatando un poco con lo que decía Victoria. Considero que hay que mantener viva la idea de una paz negociada, del diálogo y la paz como camino, frente a todas esas tendencias que dicen que eso no sirve, que la paz es un fracaso, que, bueno, toda la narrativa que conocemos. Entonces, eso es fundamental, mantener vivo eso y además ayudar a deconstruir esa narrativa que se ha impuesto, es que la paz es culpable de las violencias. Es decir, echarle la culpa a la paz de las violencias, eso es como me parece bastante perverso, ¿no? Y eso hay que contrarrestarlo, pues hacer el esfuerzo por lo menos. Considero que es fundamental el movimiento social por la paz, movimiento por la paz como un actor fundamental de una agenda ciudadana, tiene que estar presente como para mover, porque la política no son solamente los partidos, a veces se habla de acuerdo nacional, pero es como si fuera solamente un tema de grupos políticos y creo que es mucho más que eso. De otra parte, en el caso del proceso con el ELN, esperamos que se reactive y que por lo menos, no va a haber un final feliz, por supuesto, amarrar algo a futuro. Alguien me decía ayer, no, aquí no se puede amarrar nada a futuro porque no se sabe qué va a pasar, pero un acuerdo marco, algo que comprometa a gobiernos a futuro, creo que es importante y lograr avanzar, sobre todo en temas humanitarios, lo que más se pueda. Y lo otro que considero que es importante es hacer balances de lo que se ha hecho. Ojalá de toda la paz total, pero en el caso del proceso con el ELN es importante recoger como lo hecho, sacar lecciones y presentarlas, socializarlas al país como una rendición de cuentas y que le dé pautas, vengan los que vengan o quienes sean elegidos, pero que haya como... Es difícil porque por lo general los gobiernos llegan y entonces empiezan de cero, pero hemos tenido también la experiencia en este proceso que se han recogido agendas anteriores, entonces creo que es fundamental hacer un balance de lo hecho y presentárselo a la sociedad. En ese sentido además estamos trabajando. Gracias, Vera. Le puedes pasar el micrófono a Adolfo. Adolfo, cerramos esta parte preguntándote qué rol juega la academia de cara al convulso escenario electoral
y en especial a la polarización que se ha dado en lo que Vera acaba de denominar esa narrativa de que la paz produce violencia en Colombia. Bueno, sobre esto hemos estado también conversando y digamos un punto que colocaría es la necesidad de transformar la cultura de conflicto que tenemos, que domina en Colombia. Nosotros tenemos una política muy centrada y es, digamos, obvio o normal, entre comillas, muy centrada en la disputa y en el conflicto mismo. ¿Sí? Una política conflictiva. Es decir, todos los liderazgos políticos parece que beben de incentivar el conflicto, ¿no? Y bueno, la política tiene esa cara, pero la política también tiene la cara de la recomposición, de las soluciones, de construir alternativas, ¿no? Es decir, es un poco lo que diríamos la propuesta arendtiana. La política es el espacio donde construimos todo, donde todos tenemos la capacidad de construir. Y esa cara, digamos, cuando tú hablas de la experiencia de Nariño, ahí hay algo de eso. Es decir, cómo avanzamos en que la política no sea simplemente incentivar el conflicto, agudizar el conflicto. Digamos, bebemos de eso, ¿no? Nos fortalecemos en eso y lo hace, perdónenme la expresión, la derecha y la izquierda o la extrema izquierda, ¿sí? Vive de eso, ¿no? Es como una especie de, iba a decir algo horrible, de vampiros que viven de la sangre. No, la política es también construir soluciones, hallar soluciones. Entonces estamos llenos de problemas. La desigualdad es un problema, la transición energética, estamos llenos de problemas. La pregunta es, ¿cómo resolvemos los problemas? Un teórico del conflicto dice eso, Burton, ¿no? Que de alguna manera en la base de todo está la solución de problemas. Entonces, ¿cómo contribuimos a solucionar problemas? ¿No? ¿Cómo contribuimos a mirar de otra forma los problemas? Es decir, frente a problemas muy complejos, no hay soluciones fáciles, ¿no? Ahí se requiere realmente el conocimiento, el saber muy plural, el saber de las comunidades, el saber de los que están en los gobiernos, pero también el saber que construyen la academia, ¿no? Entonces yo creo que hay que avanzar hacia una transformación de la cultura del conflicto, es decir, hacia la política como solución de problemas. Esa era una idea potente, interesante del Acuerdo Nacional. Pero para hacer un acuerdo nacional se necesita transformar esa lógica, es decir, cuáles son los mínimos en los que nos ponemos de acuerdo, y es una visión de largo plazo. Eso es como el primer punto que quería señalar. Y nosotros tenemos que dar ejemplo también en el tema del diálogo, ¿no? Creo que aquí lo hemos mencionado varias veces, la capacidad de reconocer al otro como válido en su postura, en su discurso, ¿no? Entender ¿no? Pero avanzar con ese otro, ser capaz de plantear, digamos, otra alternativa. Entonces, el tema de dialogar, de construir acuerdos, ¿cómo construimos acuerdos? Y eso es un reto yo creo, académico. ¿Cómo ayudamos a construir acuerdos, a solucionar los problemas que tenemos, ¿no? en los territorios? Termino con una reflexión, por ejemplo, sobre el tema de las... que lo tenía hace rato, de las economías ilícitas. Digamos que ahí estamos en la cuadratura del círculo, porque en fin de cuentas estamos en un tema global muy complicado, la economía de la droga, y en el corto y mediano plazo no parece ser que ese entorno vaya a cambiar. Entonces, ¿cómo cambiar la lógica de las economías ilícitas? ¿Qué tiene que decir ahí la academia? ¿Qué tiene que decir más allá de hablar de la sustitución de cultivos? ¿Cómo hacemos para que esa producción cobre otra dimensión? Hay que investigar más usos alternativos y realmente meterle mucha ciencia a eso para transformar, ¿no? en los territorios. Estamos inundados de coca. Toda esa coca va a producir cocaína, pero hay varias pequeñas iniciativas. Podría servir para producir
otras cosas, alimentos, medicamentos, ¿no? Pero ahí necesitamos mucha ciencia, mucha tecnología. Y era nuestra discusión con MinCiencias. Oiga, hagan un proyecto realmente dirigido a eso, ¿sí? Incentiven a la comunidad científica del país a que piense eso. Entonces, sí podemos aportar, pero hay que hacer un giro. Eso es aparte de lo que hemos llamado un giro epistemológico también, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Yo iba a hacer una parte de cierre, pero prefiero que el público que vino, que los está escuchando atentamente y que veo caras así como no creo o sí creo, que les haga una pregunta a cada uno. Entonces vamos a dar, ¿te parece bien? Una pregunta por cada uno. O si quieren una general, pero la idea sería pues más bien para darles la palabra a todos. ¿Quién quiere empezar? No hay preguntas. Bueno, entonces cada uno. Te toca venir hasta por acá porque si no, es que como están grabando, si no se hace con el micrófono, no queda bien en la grabación. Gracias. Buenos días. Yo realmente tengo una pregunta para dos personas al tiempo, pues en el caso de compañero que habla de Nariño y también para Vera Grave. Digamos que se está hablando de paz, pero pues hace un par de días el Frente Comuneros del Sur hizo una masacre en Magui-Payán. Entonces quisiera saber cuál es la posición referente a esta situación, porque pues el Estado no hizo intervención en esta zona y pues ahorita nos está hablando de paz de ese movimiento guerrillero que se autodenomina, pero los incumplimientos ahí, ¿qué pasa con ellos? Mataron 4 personas, el Estado no responde y a la población le toca salir por sus propios medios. Entonces quisiera saber cuál es el posicionamiento de que estamos hablando de paz, pero también es con compromisos y pues buenos actos. Y creo que para mí, creería que rompería una mesa, pero entonces quisiera saber cuál es la posición regional frente a ese hecho de la masacre en Magui-Payán. Contestas. Gracias. Aclaro, somos acompañantes de la mesa, no negociadores. Esa es una respuesta que tiene que dar la mesa de negociación, el gobierno nacional, etcétera. Pero justamente a mi parecer hay que tener toda la información necesaria para tomar las decisiones, ¿cierto? Y es evidente que si hay una masacre y que se verifica que el grupo es el principal responsable o el responsable de tal cosa, hay que tomar acciones y por supuesto. Sin embargo, creemos que el escenario de negociación, y hay cifras que lo demuestran, ha salvado vidas, ¿cierto? No estoy justificando, no estoy haciendo absolutamente nada frente a la pregunta que me has hecho, pero sí quiero anunciar que hay, en términos de los indicadores de la guerra, en el escenario de Comuneros del Sur, que no está en Magui-Payán, no es uno de los municipios en los que se asienta, tiene incidencia en 10 municipios y no en Magui-Payán. En todos esos escenarios, todos los indicadores, o bien sea de desplazamientos, confinamiento, asesinatos por la violencia del conflicto, etcétera, han bajado y han bajado sustancialmente. Entonces, frente a lo que tú dices, hay evidentemente que tomar decisiones con la información clara y concisa, sin dejar a un lado que las negociaciones son el escenario más impotente para conseguir acuerdos y conseguir regiones y territorios menos violentos y, ¿por qué no?, con paz hacia un futuro de transformaciones del territorio económicas y culturales. Gracias. ¿Alguien más? Tienen que venir. Bueno, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por posibilitar este encuentro, por estar en este espacio de conversación alrededor de algo que es de importancia capital para todos quienes estamos aquí y para el país en general, que es la construcción de paz. Yo tengo una pregunta y bueno, digamos que no está direccionada a alguno de ustedes directamente y la hago un poco desde el escenario que habito en este momento,
Yo vivo en Quibdó, participo de la Universidad Claretiana, de Uniclaretiana, desde donde hemos acompañado el espacio de conversación sociojurídica entre el gobierno colombiano y 5 bandas que llevan, pues, digamos, de distinto orden en la ciudad. Y allí, pues, tenemos como un escenario que refleja un poco la existencia de un actor que resulta incómodo y complejo para la paz en términos nacionales, y es el ejército autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia. Allí ha puesto en jaque a la mesa, y pues ustedes han hablado como de los retos importantes en términos de economías ilegales. Ahí pues hay una ampliación importantísima de la participación de este grupo en las zonas más productivas del país, y no únicamente en economías ilegales, sino también pues, en otras economías, y también de cambios culturales y transformaciones profundas. Entonces, y que creo que este actor, con las particularidades y las complejidades que un poco parece que ha acogido la persuasión a la sociedad, pero también el uso de la fuerza y de la exposición de la violencia y de la degradación de las formas de violencia, pues un poco ustedes cómo ven la posibilidad de eso, de una negociación con un grupo tan poroso, tan grande y con tantísimo poder regional, que hoy pues tiene en crisis y en profunda crisis humanitaria a lugares como Quibdó. Ay, les pedimos que hagan realmente preguntas porque ya sigue otro panel y no vamos a alcanzar a obtener las respuestas. Pues, yo no tengo la solución ni es mi ámbito de actuación, y por supuesto la idea es que siempre haya soluciones negociadas y diálogos, sobre todo en función de la población. Creo que el sentido de la paz y de la paz territorial, como en las mesas nacionales, como la negociación, es el respeto a la población. Eso ha sido en el caso del proceso con el ELN, y sobre todo puso en crisis este proceso definitivamente, no, pero lo puso en crisis lo que afecta a la población. Y en ese sentido hay que buscar soluciones que ayuden a respetar a la vida. Adolfo hablaba de que se necesita la disuasión junto al diálogo, como garrote y zanahoria de alguna manera, ¿cierto? Yo creo que tenemos todavía el reto de cómo, porque la voz de los territorios siempre es el diálogo, ¿no? La gente no quiere soluciones militares, pero eso es otro tema, que quedaría para otro panel. El caso del ejército gaitanista o clan del Golfo, en lo que alcanzo a ver todavía no está clara la caracterización. O sea, son paramilitares, son narcos, están en el poder, tienen políticos. Yo creo que eso es algo que todavía, y ahí la academia debería ayudar a resolver eso, porque depende de la caracterización. Yo creo que también vienen las soluciones, los caminos, ¿no? Por supuesto, ojalá sean dialogados, pero por supuesto somos conscientes de la gravedad de la expansión de ese grupo, en todos los sentidos, en todos los territorios, y creo que a eso hay que ponerle mayor atención de la que se le está poniendo. Gracias. Bueno, siguiendo pues las recomendaciones de que hagamos preguntas, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos articular los sentires, los significados de paz que tienen los territorios o los procesos de paz que siguen algunos territorios con la institucionalidad y en especial con el marco jurídico que se ha diseñado para la paz? Gracias. Victoria, ¿tú quieres? Esa no es de... No, pero exactamente. Pero ese es, mire que de verdad que ese es uno de los asuntos más complejos que hay. Yo saludo cualquier escenario que se haga, por ejemplo, en Nariño, tanto con los comuneros como con el otro, con la coordinadora. Y a nivel nacional, pues con esta propuesta o esta intención que tuvo el gobierno tan amplia con el tema de paz total. Pero no lo dijimos, pero aquí uno de los retos máximos es el tema jurídico. Es el tema jurídico.
porque muchos grupos consideran que no se pueden acoger, y obviamente la jurisdicción de paz no está hecha para ese marco, para futuros acuerdos, pero que no se quieren coger a una justicia transicional. Y segundo, la jurisdicción colombiana no da esas garantías para ese tránsito. Entonces, bueno, y por ejemplo, si estos grupos mañana dijeran, listo, ya firmamos, porque una vez que va para allá, ¿no? Firmamos y nos ponemos en el territorio y tal. Además del tema de seguridad, el tema jurídico, ¿quién lo garantiza? ¿Cuáles son esas herramientas? O sea, eso no está. De verdad, no está. Y remato diciendo, la JEP, pues la JEP se convirtió en otra cosa distinta a para lo cual fue construida, para hacer este paso, mejor dicho, como una justicia transicional que más que punitiva era para que pudiera ser restaurativa, nos pusiéramos de acuerdo y construyéramos esa paz que tanto anhelamos. Así que la cosa más grave, y su título yo no sé cómo lo va a sacar, pero está complejo. Bueno, hola, sí, soy de Uruguay, estaba mirando ahí el triangulito en el sur. Más que una pregunta, hablo quizás desde el sentimiento de lo que me ha generado la mesa, agradecerles la posibilidad de instalar este espacio en el marco de esta conferencia. Llegamos el sábado y han sido días también donde uno necesita como acercarse a estas realidades de distintos lugares. Y bueno, mi admiración especialmente a las mujeres y a quienes están apostando y construyendo esto de la paz, más allá de las referencias que podemos tener de nuestras propias violencias, de nuestras dictaduras, hay una dimensión de la violencia que se vive y es complejo de comprender. Entonces, poder renovar, solidarizarnos y apostar a esta construcción me parece muy importante, necesaria para Colombia, un pueblo hermoso para toda América Latina. Y bueno, eso, un sentimiento. Gracias. Gracias por la referencia a las mujeres, porque realmente es muy importante que hoy precisamente dos personas que le apostaron a la paz desde las armas, ¿cierto? Yo hice una tesis doctoral donde decía la guerra para conseguir la paz y la paz para frenar la guerra, ¿cierto? Entonces creo que hay dos personas aquí muy importantes en este país que siguen apostándole a la construcción de la paz, como ambas lo han dejado clarísimo en sus dos presentaciones. Muchas gracias por recordarlo. Muchas gracias. Mi nombre es Humberto Vargas, soy profesor de la Universidad de Caldas. Mi pregunta tiene que ver, una universidad como la nuestra, que también entre todo lo que hace se encarga de la formación de los maestros, actores fundamentales en este asunto de la construcción de paz, y desde nuestra perspectiva son actores que día a día tienen que hacer cosas muy importantes para construir y mantener la paz en los territorios. Pues desde la perspectiva y el lugar en donde ustedes están, ¿qué mensaje darle a la Universidad de Caldas y a una universidad que tiene la responsabilidad de formar maestros? Pero además de eso, la próxima semana vamos a tener un coloquio en un municipio muy bonito que se llama Marquetalia Caldas y vamos a trabajar directamente con ellos. ¿Qué decirles a ellos en ese espacio donde vamos a trabajar para que estos actores le apuesten permanentemente a la construcción de paz? No, esa pregunta me conecta con esta reflexión sobre todo el tema de las comunidades. Finalmente las comunidades o el pueblo, como lo queramos llamar, en los territorios es el que sufre el impacto de las violencias, ¿no? Lo vive, lo sufre. Yo ahí tengo una mirada, digamos, que complejizo el asunto. Es decir, hay comunidades que realmente son aplastadas por la violencia, sometidas. Hay otras que se han, como diríamos, amoldado
y hay otras que se resisten, ¿no? Es decir, hay muchas alternativas y fortalecer el tejido comunitario ahí es clave y una narrativa también. Por eso ese discurso de que la economía ilegal es casi una ley de hierro, es decir, si no hay economía ilegal no hay sobrevivencia. Yo creo que hay que comenzar a trabajar la idea de que sí hay alternativas y de que es posible. Y por eso mirar los ejemplos donde ha habido transformación, donde hay transformación económica con las comunidades es tan importante. Porque el costo que corren las comunidades con el sometimiento a los actores violentos, ¿no? En su seguridad, en la calidad de su vida, en el término de que son permanentemente vulneradas sus derechos, revictimizadas. Entonces, creo que ahí hay que comenzar a trabajar más con las comunidades de que ellas sí pueden, ¿sí? Y yo no sé, ustedes ven el ejemplo de las comunidades indígenas. Cuando quieren, sacan el ejército, ¿no? Lo sacan, ¿no? A veces se han resistido contra los actores armados, incluso rescatan muchas veces a niños que son, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer un trabajo muy fuerte también con el tema de las comunidades en esa dirección, como constructoras de paz y la idea de resistencia, de más resistencia pacífica. Y eso lo conecto con el tema de los maestros. Los maestros son claves en las comunidades, ¿no? y en las sociedades. La pregunta, ¿cuál es el discurso del maestro? ¿Qué es lo que el maestro le dice a los muchachos, ¿no? Es decir, ¿cómo dialoga con ellos? ¿Cómo los escucha? Yo, habiendo trabajado mucho tiempo con maestros, creo que hay maestros que le cambian la vida a los niños y a las niñas, ¿sí? Literalmente se las cambian o también los condenan, ¿no? Hicimos una investigación en Cali, en una escuela hace muchos años, donde literalmente la escuela expulsaba a los pelados, ¿no? A los pelados difíciles los sacaba y era un área muy cercana a sitios donde funcionaban las pandillas, ¿no? Los grupos criminales. Entonces la escuela terminaba siendo funcional. Al pelado difícil terminaba sacándolo y no reteniéndolo. Entonces los maestros sí que tienen, y las maestras, creo que hay más maestras que maestros, ¿no? Sí que tienen un papel, ¿no? En términos de la educación para la cultura de paz, para el diálogo, para el reconocimiento, para la aceptación, para el respeto de la diversidad, ¿no? Para muchas cosas, ¿no? Habría que hacer una conversación con el colega sobre eso, pero... Gracias, Adolfo. 20 segundos para ti. Sí, profe. Creo que pertinencia es clarísimo. Y pertinencia política y social y económica, con un sentido claro y político. Y rutas y trayectorias mucho más tranquilas, mucho más relajadas y más cercanas a la gente y al territorio. Eso es lo que le podría decir. Sí, en primer lugar un saludo a la amiga de Uruguay, también para recordar la importancia de la solidaridad internacional y sobre todo a nivel regional, ¿no? Decía una poeta nicaragüense, la solidaridad y la ternura de los pueblos, y recordar la figura de Mujica en particular vale la pena el aporte que ha dado al proceso de paz en Colombia. Y por el otro lado, en relación a los maestros, bueno, el tema de la pedagogía lo hemos hablado, ¿no? Que es un tema central para la superación de la violencia cultural. Creo que tenemos que terminar. Hay una señal que recuerda las clases. Entonces, no, solo recordar entonces tal vez el rol, ¿no? El rol de la pedagogía y del trabajo con jóvenes, bueno, para recordar los grandes figuras latinoamericanas, Paulo Freire, ¿no? La pedagogía del oprimido, ¿no? Enseñar a los jóvenes de tener sentido crítico, no simplemente imponerle modelos desde arriba, ¿no? La construcción colectiva del conocimiento. Hay muchos modelos de educación transformadoras y creer en la fuerza ciudadana, ¿no? Y la capacidad de transformación que tienen las juventudes. Bueno, Vera me ha pedido un minuto también. Sí, estamos en un espacio académico, ¿cierto? Académico, ligado a la práctica, pero considero que ese es un diálogo que debería ser más frecuente, porque el conocimiento debería nutrir las políticas y las políticas el conocimiento, y considero que eso seguramente se da en algunos espacios y no deberíamos solamente encontrarnos en
en paneles y eso, sino con posturas críticas, pero también proactivas. Yo creo que hace mucha falta. Entonces, esto es lo que decía al comienzo, la academia puede y debería ayudar mucho a cómo caracterizamos hoy esto que nos está pasando, porque quienes hacen la política pues tienen otras ocupaciones, pero hay que hacer un diálogo que enriquezca también porque yo sí considero que el conocimiento y la investigación es fundamental para el diseño adecuado de política pública. Considero que ese diálogo a veces falta y habría que reforzarlo, ¿no? No solamente en ocasiones, sino como algo pues orgánico, llamémoslo. Bueno, muchas gracias a todos, a todas quienes están aquí y a quienes nos escucharon a través del canal de YouTube. A los panelistas y a las panelistas, pues de verdad nuestro agradecimiento eterno por tomarse el tiempo de venir hasta acá, de responder a esas preguntas. No eran tan difíciles tampoco. Y de verdad, ojalá pues nos sigamos encontrando. Completamente de acuerdo, la academia y la política deben estar más cercanas. Y a todos invitarlos al panel que sigue, que es en los mismos asuntos, sí, tiene que ver con están ahora Gildardo Vanegas, que lo veo por ahí. Un aplauso, por favor, para los y las panelistas y un abrazo gigante.